Hola Unitippers, ¿cómo están? Soy el profesor Rubén Leite, su profesor de biología, aquí en la serie de Unitips Live. Bienvenidos a un video más de nuestra serie de videos sobre biología. Recuerda que esta serie de videos te ayudan para prepararte para tu examen de admisión a la universidad que tú deseas, buscando la carrera que más te interese. Estoy contento de estar nuevamente por acá porque vamos a tratar hoy un tema bastante interesante. Este tema no pertenece a los temas generales que usualmente uno aprende en biología, sino que pertenece a un área muy específica que usualmente está relacionada con aquellas carreras que tienen que ver con biología, química y ciencias de la salud, como por ejemplo medicina, veterinaria, ingeniería bioquímica y otro tipo de carreras. El tema del día de hoy es aparato o sistema, ahorita veremos qué onda con esa palabra, aparato o sistema reproductor, tanto el femenino como el masculino, es decir, en el sexo masculino y sexo femenino en nuestra especie, el ser humano. Pues bien, antes de comenzar nuestro video y antes de darte la pregunta con la que solemos darle orientación a nuestros videos de live, te recuerdo que tenemos para ti disponibles un montón de recursos en nuestra página. Te recomiendo que los revises. Recuerda que tenemos preguntas tipo examen, tenemos exámenes de simulación que te pueden dar mayor seguridad a la hora de contestar tu examen ya en serio. También tenemos algunas trivias que están metidas dentro de nuestros videos, que están diseñados tanto académica como pedagógicamente para que a ti te queden claros los temas principales. Entonces, visita todos esos recursos y recuerda manejar bien tu tiempo. Pues bien, ahora una vez que ya te he recordado esas herramientas que son importantes, vamos directo a lo que nos trae el día de hoy aquí. Pues bien, la pregunta con la que vamos a orientar la discusión en nuestro video el día de hoy dice así: ¿cuáles órganos del sistema reproductor masculino y femenino, respectivamente, son análogos en función? Inciso A, escroto y útero. Inciso B, testículos y ovarios. Inciso C, pene y vagina. Inciso D, epidídimo y uretra. ¿De acuerdo? Espero que hayas tomado nota de esta pregunta y de las opciones. Recuerda que a lo mejor al principio, si tú ya tienes algo de conocimiento, tendrás una idea previa de cuál es la respuesta correcta. Pon atención al resto del video para que tú puedas contestar correctamente la pregunta al final. Y de esa manera tú ya estés tranquilo y tranquila de que puedes contestar cualquier pregunta de este tema. Bien, pues comencemos. Entonces, el tema que vamos a trabajar, que tiene que ver con sistema o aparato reproductor, está incluido dentro de una área de la medicina más que de la biología, que conocemos como fisiología, porque vamos a revisar, aunque algunas partes anatómicas, es decir, la estructura y localización de algunos órganos, también vamos a ver sus funciones, que tiene que ver con la fisiología. Entonces, digamos que estas dos áreas están convergiendo en el video que tendremos el día de hoy. Y pues bueno, una vez hecha esta advertencia, comencemos. La mayoría de las especies que se reproducen de manera sexual tienen justamente dos sexos biológicos, el sexo masculino y el sexo femenino. Y una vez que se ha llevado a cabo la reproducción mediante el mecanismo que éste sea, el propósito es engendrar un nuevo individuo, uno o varios nuevos individuos, para poder conservar la especie. Entonces, la forma en la que se distribuyen las células que hacen al nuevo organismo se le llama aparato o sistema reproductor. Ahora, tú te preguntarás, es que en algunos libros yo leo que dice aparato reproductor y en otros leo que es un sistema reproductor. En la bibliografía que yo he revisado, no se ha llegado necesariamente como a un consenso, o a un solo consenso más bien, sobre si es aparato o sistema. Una diferencia que sí en algunos casos se hace es que un sistema y un aparato se clasifican de acuerdo a cómo fue el desarrollo durante la gestación del individuo. O sea, haz de cuenta, si todos estos órganos estaban dentro de una sola membrana en el desarrollo del embrión, entonces se les conoce como aparato. Y si estos no necesariamente estaban en la misma membrana durante el desarrollo del embrión, se les conoce como sistema.
En el caso del aparato o sistema reproductor tenemos una mezcla de ambos. Por eso es que es tan frecuente que tú veas que dice aparato o sistema reproductor. Entonces, de momento, no te metas en problemas y no te preocupe hacer esa diferencia entre aparato o sistema reproductor. ¿De acuerdo? Bien, una vez aclarado ese punto de la diferencia entre aparato y sistema, que no es tan relevante para el momento, vamos a hablar directamente sobre, perdona, es que me pico un mosco, uno de los principales, uno de ellos, que es el aparato reproductor masculino. Bueno, como verás, ambos, tanto el masculino como el femenino, tienen la función de la reproducción, nada más que cada uno tiene una función específica para esta, puesto que es una reproducción sexual. Y entonces, en el aparato reproductor masculino, contamos con algunas partes de este expuestas, es decir, por fuera del cuerpo, como pueden ser el pene y el escroto. Y por otro lado, algunas otras partes de este aparato o sistema se encuentran dentro de la zona pélvica. Pues bien, entonces me parece que sería conveniente comenzar con, tenemos un bello esquema. Me parece que aquí este es uno de los órganos más importantes del aparato. Pues bien, lo que tenemos aquí ilustrado, que está en color rosa o rojo, de acuerdo al ajuste de tu pantalla, lo verás de uno u otro tono. Estos son los testículos. Está visto desde una perspectiva lateral, entonces solo se ve uno, pero tú sabes que del otro lado está el otro. Bueno, este testículo es un órgano en forma ovalada, aproximadamente puede medir entre 4 a 7 centímetros, o sea, 4 de ancho, 7 de largo, 4 de diámetro, y usualmente contiene entre 10 y 25 mililitros de volumen, más o menos es el tamaño. En los testículos es donde se lleva a cabo la producción de dos sustancias súper importantes. Por un lado, de los espermatozoides, y por otro lado, de la hormona llamada testosterona. La hormona testosterona es la hormona principal de los organismos masculinos, de sexo masculino, puesto que ésta se encarga de regular caracteres secundarios, caracteres sexuales, primarios y secundarios. Entonces, pues esa hormona es la encargada de que cuando el hombre llega a la pubertad comience a cambiar la voz, de que tenga producción de vello en algunas zonas y producción muscular también. Entonces esa hormona es muy importante y esa hormona se produce aquí. Por lo tanto, si tú habrás visto nuestros otros videos de sistemas y aparatos en el cuerpo humano, recordarás que aquel sistema que se encarga de la regulación de todo el cuerpo a través de la producción de hormonas es el sistema endocrino. Así que el testículo pertenece a dos sistemas o aparatos, tanto el endocrino por la producción de la testosterona que te acabo de mencionar, como el reproductor porque produce, la testosterona tiene que ver con la reproducción también, pero específicamente por los espermatozoides, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, toda vez que se producen aquí los espermatozoides, pues llegan a un conjunto de canales o conductos que cada uno tiene una característica en particular que en breve te mencionaré, y posteriormente salen a través del pene en la eyaculación. Bueno, pero antes de comentarte de todo el proceso, vamos paso a paso. Hablamos de los testículos. Estos testículos están dentro de un saco de piel que se conoce como escroto, y este saco de piel hace una función muy muy importante, creo que tan importante que la voy a marcar aquí, al escroto. Muy bien, este saco de piel es importante porque regula o ayuda a regular la temperatura de los testículos. ¿Por qué es importante regular la temperatura de los testículos? Porque la producción de espermatozoides se debe llevar a cabo a una temperatura menor a la temperatura promedio corporal. Tú sabes que nuestra temperatura promedio corporal es más o menos como de 36.5 grados. Obviamente depende del individuo, de la zona donde viva, etc. Pero pensemos que ese es un promedio. Entonces, los testículos tienen que estar a una temperatura ligeramente menor a esa. Y la manera en que se regula la temperatura es con una piel que se expande y se contrae. Entonces, cuando hace frío, esta piel se contrae para mantener la energía dentro de los testículos y que la temperatura no disminuya drásticamente. Y cuando hace calor, se expande para
disipar un poco de esta energía, disminuir la temperatura y se mantenga estable. Pues bien, una vez que ya hemos hablado de los testículos, que es donde se producen los espermatozoides, debo recordarte algo sobre la reproducción sexual, que aquellas células que son las encargadas de transmitir el material genético se les llama gónadas. Entonces los espermatozoides son la gónada masculina. Voy a anotar eso porque más adelante tendrá sentido cuando lo comparemos con el aparato femenino. Entonces, espermatozoides son, acá abajo, son las gónadas masculinas, que ya sabemos que son células sexuales. Bien, muy bien. Ok, entonces, una vez que se han producido los espermatozoides, estos tienen que viajar a través de los conductos que te comentaba, que es un conjunto de varios conductos. El primero, que es uno que tenemos por acá, se llama epidídimo. Este epidídimo es un conjunto de tubos que está muy difícil de dibujar en un esquema, pero son tubos en forma de espiral. De nuevo, esto tiene que ver no como por hacer más difícil el transporte del fluido, sino porque mantiene una temperatura adecuada para los espermatozoides. Entonces, bueno, el epidídimo es un conjunto de estos tubos en forma de espiral y es uno por cada testículo. Es decir, aquí estaríamos observando solamente uno, y porque es una vista lateral, y del otro lado donde está el otro testículo estará el otro. Y esto conecta los testículos con el tubo deferente, que es el siguiente canal importante. Entonces tenemos la producción de los espermatozoides en los testículos, comienzan a moverse a través del epidídimo para mantener una temperatura regulada. El epidídimo se conecta a este conducto que se llama, voy a poner otro color, que se llama conducto deferente. Muy bien. Este conducto deferente se le llama un tubo muscular. ¿Qué significa que sea un tubo muscular? Quiere decir que es un tubo delgado, y muscular significa que tiene la capacidad de moverse. Hay algunos que tienen unos cilios. Los cilios son como unos pelitos. Entonces, estas estructuras proteicas, que son como pelitos, permiten que se muevan las sustancias, tanto líquidas como sólidas. Para un ejemplo que quede un poco más claro, en el intestino grueso tenemos también de esos cilios. Entonces eso hace que se mueva el material que va hacia el desecho. Entonces, bueno, el conducto deferente tiene de estos cilios para poder mover el líquido. Y entonces, ya en el conducto deferente, los espermatozoides que se produjeron en los testículos, que pasaron a través del epidídimo y ahora están en los conductos deferentes, ya tienen una consistencia diferente a la que tenían originalmente. Esta consistencia tiene que ver con un líquido que se mezcla junto con los espermatozoides en el conducto deferente. A la mezcla del líquido, del transporte líquido con los espermatozoides, ya se le conoce como semen. Entonces, a partir de aquí, en el conducto deferente, ya tenemos semen, no solamente los espermatozoides, sino esta mezcla compleja que les comento. Entonces, bueno, en el conducto deferente ya tenemos semen. Y déjame ver que no se me olvide ninguna otra parte de este lado para poder avanzar para acá. Quizás algo que me hace falta mencionarte, que es importante, es que esta regulación de producción de testosterona y de espermatozoides y del movimiento entre el conducto deferente y el epidídimo están regulados por las hormonas. ¿Te acuerdas que te dije que algo tiene que ver el sistema endocrino con el sistema reproductor también? Pues bien, entonces estas hormonas ayudan a regularlo, y las hormonas son secretadas por glándulas, ¿cierto? ¿Tú recuerdas eso? Bueno, y si no lo recuerdas, espero que lo recuerdes ahora. Estas glándulas en general en el aparato reproductor se le conoce como glándulas accesorias, como porque ayudan al proceso, mas no son esenciales. O sea, sí son está raro que lo diga así, porque sí son esenciales en cuanto que auxilian a que se lleve a cabo. Sin embargo, no son las que producen las gónadas, o sea, las células sexuales. A eso me refiero. Pues bien, una de estas tiene que ver con las vesículas seminales, que tiene que ver con el semen
que les hablaba. Y estas son unas bolsitas que están unidas al costado de la vejiga. Recuerda que la vejiga es este lugar donde se contiene la orina. Entonces, pues bueno, la higiene en el sistema excretor es importante porque también está en la misma zona que el sistema reproductor, ¿no? Bueno, entonces están cerca de la vejiga y está unido al conducto deferente. ¿Te acuerdas que estábamos en el conducto deferente? Pues bueno, ahora ya estamos unidos a las vesículas seminales. También hay una glándula prostática, que es la que regula la producción de la eyaculación una vez que se ha llevado a cabo. Por eso le pusimos conducto eyaculador. Y aquí me gustaría hacer una pausa. Sí, vamos a hacer de una vez una pausa para recordarte la pregunta que nos está conduciendo en la discusión del día de hoy. Y la pregunta dice así: ¿cuáles órganos del sistema reproductor masculino y femenino, respectivamente, son análogos en función? Inciso A, escroto y útero. Inciso B, testículos y ovarios. Inciso C, pene y vagina. Inciso D, epidídimo y uretra. Muy bien, entonces de momento ya tenemos algo de información sobre el aparato reproductor masculino. Tenemos que ver la del femenino para poder comparar y contestar a nuestra pregunta, ¿de acuerdo? Continúa conmigo, por favor. Ok, estábamos en el conducto eyaculador y ahora llegamos a una parte importante del aparato reproductor, que es el pene. Ahora debo contarte que en general, bueno, es que hay como varios niveles de cómo estudiar estos órganos, pero digamos que en pocas palabras el pene se puede dividir para su estudio en dos partes grandes: la diáfisis, que es la parte principal o cuerpo del pene, y por otro lado el glande, que también se conoce como la cabeza. Entonces, en la diáfisis, que es esta parte del cuerpo del pene, tenemos una parte cavernosa y una parte esponjosa. Rápidamente, en esas dos secciones que están dentro del pene tenemos tres, se les llama senos, como los senos nasales, tres senos donde tenemos sangre, de tal manera que cuando el pene se erecta significa que esos conductos de sangre se llenan de más sangre, ¿cierto? Entonces se expande, y una vez que deja de estar erecto significa que esa sangre regresó de donde vino, ya no está en estos conductos y por eso regresa a un tamaño menor. Esto es importante para la reproducción, ¿no? Para el momento del coito. Ok, y en el glande, dependiendo si el individuo ha sido circuncisado o no, se tiene o no el prepucio, que es la parte que cubre el glande. Pues a grandes rasgos esto es el aparato reproductor masculino. Evidentemente es muy importante que tú repases no solamente esto, sino cómo se producen las células sexuales, porque no es el propósito de este video. Y ahora pasemos al aparato reproductor femenino. ¿Te acuerdas que yo te había comentado que las gónadas o células sexuales masculinas eran los espermatozoides? En el caso del sexo femenino, estas células sexuales son los óvulos, y los óvulos son producidos en los ovarios. Entonces, en los ovarios es donde se producen los óvulos, y una vez que están suficientemente maduros, son transportados a través de algunos conductos, que son estos que tenemos aquí, que anteriormente se les conocía como trompas de falopio. Actualmente hay una discusión sobre qué nuevo nombre darles, porque ya no se está bautizando con este nombre original, pero por lo mientras en tu examen viene así, como trompa de falopio aún. Y bueno, usualmente se dividen las trompas de falopio en tres secciones para poder estudiarlas, puesto que varían, como lo notas en este esquema, en el grosor de su diámetro. Entonces, en un momento está un poco ancho, luego se reduce, se vuelve más ancho y continúa siendo ancho para transportar los óvulos. Muy bien, entonces bueno, las trompas de falopio son dos y también sirven para transportar los óvulos. Después, quisiera contarte, me acuerdo. Ah, cierto, perdóname, me aventuré un poco antes de comentarte. Así como en el aparato reproductor masculino, en el femenino algunas partes de este se encuentran expuestas y otras no están expuestas. De lo que te estoy hablando ahorita es la parte no expuesta, que es donde se lleva a cabo la producción de los gametos, de las células sexuales y el transporte de estos. Sin embargo, en la parte exterior, me parece que
eso debería comentártelo antes. En la parte exterior o externa tenemos lo que se conoce como vulva. La vulva es el conjunto de todo lo que se observa por fuera. ¿Qué es lo que se observa por fuera? La abertura vaginal, que es esto, o sea, esta persona está parada de pie, está parada de pie, Dios mío, está parada de frente y la vagina está de este lado. Si tomáramos este conducto de la vagina y lo pusiéramos horizontal, nosotros lo que observaríamos aquí sería una entrada vaginal, que es lo que conocemos normalmente como vagina. También tenemos labios. Los labios son unas membranas que cubren la vagina y que también se conocen como tiene una zona carnosa en la parte exterior y ya, entonces tenemos los labios y membrana que cubren a la vagina, que es importante porque eso mantiene a la vagina controlado el intercambio hacia el exterior, o sea, de lo que entra o lo que sale. También estas membranas cabe destacar que usualmente están húmedas, por eso es importante mantener una buena higiene en esta zona, puesto que la humedad promueve la proliferación de microorganismos. Entonces, bien, una vez que ya pasamos la parte exterior y ahora estamos en el interior, dentro de la vagina, que es una abertura, aquí quisiera contarles que es algo muy interesante. La vagina puede expandirse, o sea, usualmente es un conducto pequeño, pero esto puede expandirse desde conducir líquidos nada más, como la orina, por ejemplo, hasta poder sacar un bebé por ahí, imagínense. O sea, tiene una elasticidad muy grande. Ok, no les he contado qué tan larga puede ser esta entrada de la vagina. Puede ser de 8 a 12 centímetros de longitud. Está interesante, ¿no? Tiene 3 funciones principales. La primera es las relaciones sexuales, que como consecuencia tiene la reproducción. Segundo, es un canal para parir al bebé una vez que ha sido concebido. Y el número 3, y terminado su periodo de gestación también. Y número 3, salida del sangrado menstrual. Entonces son las 3 funciones principales que tiene la vagina. Por aquí no lo marcamos porque en realidad no es como tan importante para el sistema reproductor, pero vale la pena mencionarlo. Hay una membrana muy delgada que se conoce como himen. Esta usualmente se rasga en la primera o en las primeras relaciones sexuales y cubre la abertura vaginal. También tenemos el cuello uterino, que es esta parte, déjenlo señalo. Esta parte es el cuello uterino, que es el que conecta la vagina con el útero. Este cuello uterino es interesante, tiene unas paredes muy fuertes, porque así como la vagina puede contraerse y expandirse, el cuello uterino mantiene una estructura. Y en el útero, que es esta zona, la tenemos marcado, tiene una serie de músculos que se consideran que son de los músculos más fuertes que tiene la mujer. Estos músculos ayudan a mover los óvulos una vez que han sido fecundados o una vez que van a ser expulsados como sangrado menstrual. Ya les comenté de las trompas de Falopio porque comenzamos con los ovarios. ¿Qué más importante hay de mencionar de esto? Me parece que hemos cubierto lo más importante de acá. Vamos a notar que las células sexuales femeninas son los óvulos que se encuentran producidos en los ovarios, ¿no? Entonces, muy bien. Y pues ya, me parece que eso es en general. Una comparación importante antes de retomar nuestra pregunta y contestarla es que en ambos casos se tiene un conducto llamado uretra que tiene que ver con la expulsión de orina. En el caso del aparato masculino, la uretra también expulsa el semen en la eyaculación y en el caso del femenino es por donde se expulsa la orina. Muy bien. Pues bueno, me parece que ahora sí ya nos da tiempo de contestar nuestra pregunta que hicimos desde el inicio. Ahora tienes la información completa general, obviamente no muy específica, solo general, del aparato reproductor masculino y el femenino. Así que veamos si eres capaz de contestar correctamente a nuestra pregunta. La pregunta dice, ¿cuáles órganos del sistema reproductor masculino y femenino respectivamente son análogos en función? Inciso A, el escroto y útero. Inciso B, los testículos y ovarios. Inciso C, el pene y vagina. E inciso D, el epidídimo y la uretra.
Vamos a descartar aquellas que no son, ¿de acuerdo? El inciso A no es posible que sea la correcta, puesto que el escroto y el útero no tienen para nada la misma función. Recuerdas que el escroto es este saco donde están los testículos y el útero es el lugar donde se conecta con la vagina. No tienen la misma función, en el útero no se producen los óvulos, entonces no funciona. Por otro lado, el pene y la vagina no tienen tampoco la misma función. Quizás se puede entender como que son complementarios en el momento del coito y de la reproducción. Sin embargo, el que sean complementarios no implica que sean análogos en función. Eso es muy importante, hay que tomar en cuenta la redacción de las preguntas. Por otro lado, el epidídimo, que lo teníamos marcado acá, que era un conducto, y la uretra. Y la uretra, te acuerdas que también era un conducto, pero la principal diferencia entre ambos es que la uretra conduce a orina, mientras que el epidídimo conduce los espermatozoides cuando son formados después en los testículos. Por lo tanto, la función no es la misma. Y finalmente llegamos a la respuesta correcta, que es el inciso B, los testículos y los ovarios. ¿Te acuerdas que los testículos producen espermatozoides y testosterona, que son... el primero es la célula sexual y el segundo es la hormona? Pues bien, los ovarios también producen la célula sexual, solamente que del lado femenino, que son los óvulos, y también producen algunas hormonas sexuales como el estrógeno. Pues bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Fue un video sobre reproducción, sobre el aparato masculino y femenino. Soy el profesor Rubén Leite, el profesor de biología de Unitips Live, y espero verlos en el siguiente live. Hasta luego.